Vamos a seguir haciendo acá este estudio estadístico en base a los indicadores de desarrollo personal y social. Y ahora lo que nos toca ver es cómo se analiza una variable cuantitativa versus otra variable cuantitativa. Recordemos, ¿cierto?, que esto es una base de datos de la región de O'Higgins. Ya vimos lo que es la tabla de contingencia, ya sea con la frecuencia absoluta y también con los porcentajes, gráfico de barras, test de chi cuadrado, el intervalo de confianza con proporción. Y ahora lo que toca ver es variable cuantitativa con cuantitativa, ver acá cómo se estudian, ya considerando lo siguiente, o sea que acá hay estos datos de lo que yo seleccioné como cuantitativo, que recordemos de que tienen acá un nombre, o sea, el uno, según la glosa, significa autoestima académica, motivación escolar. Y entonces a un indicador, y dentro de ese indicador seleccionamos las dos dimensiones, que era autopercepción y autopresión académica y motivación escolar. Entonces, básicamente tenemos esto y tenemos sus respectivos promedios. Ya, la gran diferencia entre estos datos, perdón, entre estos datos, o por ejemplo estos datos, con estos, de que estos en sí representan una categoría, ya, más no, o una cualidad más bien dicho, representan una cualidad, más no tienen información propia en comparación de esto, que esto sí tiene un contexto. Ya este es un promedio de los cuestionarios en virtud de esa dimensión. Te entregan información, estos no. De hecho, esto yo podría haberle hecho el mismo tratamiento que le hice, ¿se acuerdan cuando lo hice con esto? Mi nombre de esto a esto. Aquí puedo hacer lo mismo, porque al fin y al cabo no significa nada más allá de lo que les acabo de mencionar. Entonces acá yo puedo darle de nuevo acá y abajo. Acá copio, pego. Entonces, en vez de llamarse 11, estos datos aquí significan autopercepción y autovaloración académica. Entonces acá voy, inicio, reemplazar. Entonces, en vez de 11 pongo auto y autovaloración académica. Y acá hago lo mismo. Bueno, esta yo me la sé porque esta es motivación escolar. Ya entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al fin y al cabo, su identidad, digámoslo así, no está asociada a la característica, a la cualidad a la que tienen. Entonces, al fin y al cabo, el 11 no significa 11, no significa autopercepción y autoevaluación académica. Y el 12 no significa 12, sino significa motivación escolar. ¿Ya? Tener en consideración estas cosillas, vamos a copiar y pegar acá. Aquí voy a borrar porque como el nombre no, copiar. Espera. Acá y acá. Perfecto. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo tenemos esto. Estos son los datos que hay. Entonces, vamos a ver el PPT, en la cual, bueno, para hacer este análisis respectivo vamos a hacerlo desde tres frentes, que es el diagrama de dispersión.
eh, el coeficiente de correlación de Pearson y el test de hipótesis para la correlación. El diagrama de dispersión me permite ver cómo se comportan los datos, ya si se mueven, si son datos que se acercan mucho uno respecto de otro, si existe dato Outlier, que sirve con dato Outlier, que digamos, no sé, por ejemplo, todos los datos se asocian, o sea, por ejemplo, los datos de motivación académica se asocian al 50, por ejemplo, al valor 50. Pero, tengo justo un dato que es 20, por ejemplo, o 10 incluso, o por el contrario, tengo un dato que es 90. Entonces, obviamente esos son datos que escapan de la norma del ejercicio o de los datos en sí. Entonces, ese es un dato útil. Y bueno, el diagrama de dispersión me permite verlo desde lo visual e identificar si existe una relación lineal, porque de hecho te entrega una recta y te hace la comparación con una recta. Después tenemos coeficiente de correlación, que ella me cuantifica esta relación que podemos percibir o no en el diagrama, y ver si son directamente positivas, o más bien no, si son, no son directamente positivas. Si son valores positivos, se puede decir que son directos, o sea que si aumenta una, aumenta la otra, y si son valores negativos, se pueden decir que son inversos. Si aumenta la una, se disminuye la otra, y así sucesivamente. Bueno, acá descripciones de las variables, que es básicamente lo mismo que hicimos en el ejercicio, o sea, en el ejercicio de los quali quali. Y acá, bueno, está explicando, ¿no? Habíamos dicho cómo, bueno, nos permite visualizar cómo varían conjuntamente, detectar patrones, ver existencia de data outlier, ver si se mueve respecto a una recta, por eso es aproximadamente lineal, si tiene un comportamiento aproximadamente lineal, ver si tienen tendencia positiva, que es lo que dije, ¿cierto? Si son tendencia positiva, aumenta una y aumenta la otra. Si son tendencia negativa, aumenta una y disminuye la otra. Permite la intensidad de la relación. Y acá, si menos uno, o sea, si los números se acercan a menos uno o a uno, se puede decir que esa relación es muy fuerte, pero inversa. O sea, por ejemplo, en el caso del uno, si el R en ese caso me da 0,98, se puede decir de que las dos relaciones, o sea, las dos variables se relacionan con tendencia muy positiva. Entonces va a tender a ser directo. Si aumenta la una, aumenta la otra. Y por otra parte, si da menos uno, también una relación muy fuerte, pero con tendencia negativa, porque si aumenta una variable, disminuye la otra, ¿no? Y así, bueno, hay puntos medios que de hecho después les tengo como el diagrama como para que vean ahí. Ya hay puntos medios, eh, la cual vamos a ir viendo ahí con su debido momento. Determinar valor atípico. Esto tiene que ver con principalmente si yo tengo que en un indicador tengo mucho, tengo muy alto el valor y en otro lo tengo muy bajo. Entonces, esto al fin y al cabo es como un tira y afloja. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente yo puedo tener, digamos, 20 colegios que estén relacionados, por ejemplo, al 20, o perdón, al, digamos, al 0,20. ¿Ya? Pero puedo tener un colegio que es tan alejado respecto a esta nube de puntos, ya por ejemplo, que en vez de 0,20, no sé, sea eh, un valor menor o mayor, incluso puede ser quizás 0,90, que, eh, que puede que puede que me cambie el sentido de esta correlación en sí. Si por el parte se mueve mucho a la izquierda,
eh, quizás todos los datos me dicen que son positivos, pero como este dato es tan negativo, que me va a tirar a todos los demás para que sean negativos. Por el contrario, yo tengo datos negativos, pero tengo un dato que es tan positivo que me va a tirar de que todos los demás sean positivos. Y así sucesivamente. Ya, entonces eso también lo vamos a ver. Voy a comparar línea de tendencia, que nos permite ver principalmente si la relación entre las variables tiene una dirección creciente o decreciente, que tiene con el valor, ya, con el valor ahí cómo se presenta, y sirve como análisis aleatorio previo, que existe una relación aproximadamente lineal, si el valor extremo, y si los datos tienen un comportamiento adecuado para aplicar una correlación de Pearson. ¿Qué significa esto último? Que básicamente, bueno, de que no existen tantos datos outlier, de que los datos se comportan aproximadamente lineal, de que los datos son fiables, eh, ¿qué otra característica más era? Otra cosa, son fiables, tienen comportamiento lineal, que hay una cantidad de muestras suficiente para poder establecer esto, y que por su parte los datos corresponden en la misma unidad de análisis. O sea, por ejemplo, yo si estoy hablando de un colegio X que tiene motivación escolar y autopercepción académica, no puedo combinar estos datos respecto a otros colegios o darlos vueltas, no sé, bueno, ahí depende de darlos vueltas, depende de cómo uno tome como X o Y. Ya, bueno, que eso lo vamos a ver en el gráfico en sí, pero que se correlacionen con el mismo colegio, básicamente. Ya que no estamos, digamos, que diciendo de que hoy ya si, digamos, si en este momento lo asocio el colegio Y, después lo voy a asociar al colegio Z. No, sino que tienen que corresponder uno con lo otro. Y también lo otro que tiene que ver ciertamente eh, con si los datos son lo suficientemente fiables. De hecho, mencioné sobre el tema de la cantidad de muestras suficiente, pero es básicamente por el tema de que mientras más datos exista, es mejor para asegurar aquí una correcta representatividad de todos los colegios, digamos, de la población. Ya dicho esto, que lo otro viene con esto, ya bueno, eso viene para el otro momento. Vamos a hacer el diagrama. Acá lo que vamos a hacer, voy a tomar esto con esto y esto, y voy a tomar esto con esto, no. Ya, entonces acá hay que hacer algún ajustito igual acá a a lo que tenemos acá. Ya bueno, hice los ajustes acá de los nombres y también de las dimensiones. Pero aquí lo que nos interesa son los promedios. Así que voy a poner esto hacia acá para que sepamos a qué corresponde. Y acá, y este acá con acá. Entonces, puedo aquí poner promedio. Acá también puedo poner promedio, para que sepamos a qué estamos hablando. Voy a borrar las dimensiones porque no me va a servir. Al final determiné que no me sirven. Pero a ver algunas cosas que pasan acá. Bueno, esto acá. Y lo que voy a hacer, ahora voy a seleccionar ambos datos y voy a irme acá a insertar gráficos recomendados, L dispersión. Justo nos da que, bueno, se ve como muy chiquitito esto, pero como tenemos datos que no aparecen ni acá ni mucho por acá, vamos a hacer el ajuste en los ejes.
Entonces acá en vez de 100, o sea, en vez de 0 voy a partir que parten en los 55. Ya hay de que llegan hasta 100, eso al fin y al cabo llega hasta 100 esto. Ya, y en el caso del eje Y, voy a hacer algo similar. A partir de los 55. Y sí, ya, mira. Mira todo lo que se ajusta. Ya, este es el diagrama de dispersión para darle con una vuelta. Ya, en este eje está la motivación. Y en este otro eje, o sea, pero en este eje está la motivación y en este eje está la autopercepción. Entonces, ven, motivación escolar, motivación escolar. Ya vamos a seguir. Bueno, si notan un pequeño corte, tiene que ver con porque tuve un problema con el audífono recién. Ya, entonces tenemos este diagrama de dispersión, de la cual podemos tener algunas cositas, eh, como que por ejemplo igual no hay existencia de datos Doppler, por lo menos desde lo visual, porque vemos que todos los datos están como bien agrupados, bien cercanos unos de otros. De aquí lo que podríamos ver es qué pasa si le agrego una línea de tendencia, que es justamente la recta que yo le había mencionado en algún momento. Voy a poner el color y en vez de punteado que sea sólido. No, sólido, así. Ya también voy a aparecer las dos ecuaciones, o sea, ecuación y R. Entonces también con la línea de tendencia podemos determinar que los datos en sí se asocian o se acercan bastante a la línea. Ya de hecho todos los datos están, de hecho todos los datos están muy cerca quizás. Lo único más lejano son S y S, pero si lo vemos, todos los datos están bien cerca. Y eso es también el R cuadrado. Ya que el R cuadrado tiene un grado de importancia por lo siguiente. El R cuadrado se llama coeficiente de determinación, de la cual podemos decir, o sea, ¿qué nos determina el coeficiente de correlación? Me dice qué tan útil es X para entender las diferencias de Y. Eso me está diciendo. Entonces, aplicado al estudio sería algo como qué tan útil es la autopercepción era autopercepción y automotivación y autovaloración. La autovaloración académica para entender las diferencias de I. De I, que en este caso de I es la motivación escolar. Y si miramos los datos, podemos corroborar que a mayor percepción, por ejemplo en esto, miren esto, a mayor percepción es mayor también su motivación, ¿cierto? También podemos tomar esta, mira. Pues tengo que ir un valor un poquito más alto, mira. A mayor percepción es mayor la motivación. Ya, entonces, el R2 me indica que, bueno, el R2, el valor en sí en este caso es 0,8417, que dicho de otra forma es el 84,17%. Entonces, ¿qué significa eso? Que, eh, que, la, que las diferencias
registradas entre autopercepción, perdón, vamos a hacer mejor, entre motivación escolar, o no al revés, perdón. Las diferencias entre autopercepción y autovaloración académica explican el 84,17% de las diferencias entre la motivación escolar. ¿Qué significa esto en la práctica? Que las diferencias registradas entre un colegio y otro, entre las autopercepciones, incide entre las diferencias de la motivación escolar. O sea, aquí está el caso, porque mientras mayor sea la autopercepción, también es mayor la motivación escolar. ¿Ya? Y así también sucesivamente. O sea, entre mayor también sea la... De hecho, no, solamente vamos a mirar desde un puro lado. Porque como tenemos que X e Y, entonces X, Y, entonces lo que dije, ¿no? Que la mayoría, o sea, la diferencia registrada entre colegios de la autovaloración implican un 84% la motivación escolar. Ya, entonces explican. Ya. No, o sea, no explica que son causa de otra. O sea, si la motivación la autopercepción es causa de que haya más motivación. No explican eso. De hecho, como que la estadística en sí es como bien rigurosa al decir de que no podemos establecer causalidad en varias cosas con los cálculos que nosotros hacemos. Pero sí, es interesante saber que el R2 me determina eh, que hay esta suerte de asociación, ¿ya? Que mientras más autopercepción haya, mayor también la motivación. Están así unidas, ¿ya? Están unidas por lo menos desde la mirada de los datos. Y que los establecimientos que tienen mayor autopercepción también tienden a tener mayor motivación escolar. Ahora, también hay que darle un poco de análisis a como al complemento de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo acá le pongo esto menos esto, me da, bueno, me da el 15. Espérame, que justo acá lo tengo con coma. Claro, que si lo hago con coma no. Ya, entonces, a su vez, las diferencias registradas entre auto, no, a su vez, las diferencias entre la motivación, más bien dicho, se explican por otros factores en un 15,83%. Ya, entonces, es eso. Ya aquí tenemos esta relación ya entre la autopercepción y la motivación escolar. Desde lo estadístico me dice de que la diferencia entre colegios en un valor, en una escala, se explican en un 84% según la diferencia de la otra escala, ¿cierto? Y a su vez ese 15% que queda como al aire en un primer momento me indica de que la motivación escolar también se explica por otros factores. O sea, no solamente desde la autopercepción, sino que, digamos así, podemos hablar desde
del apoyo familiar, desde el mismo apoyo de los profesores, desde buena gestión en la dirección, etcétera. Ya, ahora tenemos eso, y podemos ver qué es lo que pasa con el coeficiente de Pearson, que podemos sacarla de dos maneras. Mira, de partida podemos sacarla desde el mismo R cuadrado, que dijimos de que era 0.8417. Ya, aquí hay que entender una cosa. Eh, para obtener bien este valor hay que mirar la recta. Y la recta tiene pendiente positiva. Entonces, ¿por qué significa esto? Entonces aquí pongo y pendiente y recta con pendiente positiva. ¿Qué significa esto? Porque recordemos de que una raíz te va a dar un valor positivo y un valor negativo. Bueno, aquí de hecho te lo va a dar positivo de inmediato. Ya, porque Excel es así. Pero si lo hacemos a mano, da una positiva y una negativa. Ya, o sea, en resultado de los valores de la raíz. Entonces, si esta hubiese sido pendiente negativa, se toma el valor negativo. Pero como es positivo, se toma el valor positivo. Entonces tenemos esto. Ya este es el valor de R. O también podemos hacerlo con el valor R también para comprobarlo. Con aquí con Pearson. El comando es Pearson. Entonces pongo la primera matriz, pongo la segunda matriz y me da, bueno, unos decimales de diferencia. Bueno, aquí, por supuesto, porque ahí yo usé aproximaciones. Ya he hecho esto un valor aproximado. Ya, pero en sí, miren, es prácticamente el mismo. Ahora, también lo podemos hacer con la página que nos dio la profe. Ah, no, la página que nos dio la profe todavía no nos sirve porque eso es para el test en sí. Ya, entonces, ¿qué nos quedaría sacar en este caso? Ah, la covarianza. Covarianza, bueno, el R sabemos de que pues termina mejor el mismo que saqué yo. Y la covarianza, chuta, espérate, se corrió. Acá, uh, espérame, mejor, copia, 91, 7, 4, 4, 21. Sí, cierto, sí. Ya tenemos y la covarianza que nos quedaría sacar. Ya, entonces la covarianza. En la covarianza está la fórmula que, de hecho, según lo que recuerdo, bueno, pero antes, mira, antes voy aquí a poner un poquito acá la presentación de lo que estábamos viendo. Y vamos a recordar la covarianza, que es una medida estadística que me permite ver en qué dirección se van a mover los datos. Básicamente, mientras el coeficiente de correlación te mide la fuerza, la covarianza te mide la relación. O sea, perdón, la dirección, perdón. Entonces, covarianza positiva, con una variable aumenta, la otra también aumenta. La negativa, con una variable aumenta, la otra disminuye. Y con la covarianza es cercana a cero, se nos hace una tendencia lineal entre las variables. Entonces acá, de hecho, según lo que recuerdo, hay una fórmula que se asocia, que era covarianza. Aquí covarianza y Pearson. Mira, hay una fórmula que se asocia al respecto, que es esta. Voy a copiar y pegarla. Copiar y pegarla acá, porque ¿qué significa?
Aquí me dice que la covarianza se puede sacar, o más bien, el R se puede sacar, el coeficiente de Pearson se puede sacar teniendo la covarianza, la desviación estándar de una variable y la desviación estándar de la otra. Pero acá como una fórmula, vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a revelar esa hacia allá y esa hacia allá. Entonces al fin y al cabo esto quedaría algo como, aquí covarianza, es igual a R dividido U. R dividido, esto sería desviación estándar de X, ¿verdad? Así, por desviación estándar de Y. Quedaría así. Ahí la tomo como fórmula. Ahí. Ya estamos viendo es hacia allá y es hacia acá. Veamos qué es lo que resulta. Entonces aquí menos tenemos el R, que es esto. Lo voy a copiar acá. R, que dijimos que era este valor. Se me movió hacia la China. Ya ver, aquí volvemos. Acá. Ahora vamos a sacar desviación estándar de la variable X y desviación estándar de la variable Y. Y aquí voy a ingresar el comando que es, como estamos con una muestra, entonces voy a poner aquí desves m, esta es la X, y desves m, esta es la Y. Me queda esto, entonces voy a armarla, porque sería algo como esto dividido S por S. ¿Cierto? Chu, chu, chu. Chu, 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 chu. Sí. Ah, que una covarianza muy chica. Sí, me dio una covarianza muy chica. A ver. eh, Ah, y acá mal vuelta la fórmula. Porque mira, pasé la covarianza hacia allá, tenía que la pasar dividiendo en ese caso. Entonces no, po. Esto, como está yendo, pasa multiplicando. Entonces esto de acá. Ahí. Entonces al fin y al cabo todo esto es acá. Ese resultado. 32,215. Entonces para comprobar, vamos a ver qué me dice el Excel. Y aquí voy a salir comando covarianza de muestra. Entonces, X y mira, 32,215. Bueno, la diferencia entre estos decimales, más que todo, porque recordemos que este número ya está medio, o sea, está aproximado. Ya, pero lo que nos confirma es que el cálculo está correcto. Ya, entonces el resultado final es este, el que está acá. Y podemos decir lo siguiente, porque en base a lo que ya sabemos de covarianza, podemos decir que una covarianza positiva es cuando una variable aumenta a la otra, el otro también tiende a aumentar. Entonces, básicamente lo que me dice que a medida que la autopercepción y autovaloración académica aumenta, también aumenta la motivación escolar. O sea, o también, más bien, en vez de también aumenta, porque estoy asegurando, no, también tiende a, a aumentar la motivación escolar. Ya, entonces tenemos todo esto. Tenemos igual varias formas de poder sacar el resultado. Ya, y darles como este análisis. Ya, entonces, eso como con esta parte. Porque después, ya, eso como con esta parte.
Lo que quedaría ver es cómo sacar y cómo hacer el test de correlación y los intervalos de confianza para para la misma correlación.